Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy me ven ustedes muy bien acompañado por Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas. Buenos días, bienvenida a Religión Digital y enhorabuena porque no hemos tenido ocasión de hablar en directo desde que te eligieron. Muchas gracias. Y también nos acompaña Ana López de Guevara, que es directora del Movimiento Salvadoreño de Mujeres. ¿Qué tal? Muy bien aquí, aunque con un poco frío ahora, pero feliz de estar acá y de poder compartir también nuestra situación, nuestra vivencia como mujeres en El Salvador. Agradecer a Manos Unidas también por invitarnos a ser partícipes de la campaña No hay justicia sin igualdad. No hay justicia sin igualdad, es el lema de la campaña Manos Unidas y creo que está bien dicho, celebramos en estos días, aunque es un proyecto que tiene recorrido durante todo un año y en este caso, aunque se titula No hay justicia sin igualdad y está orientado al tema de la igualdad de hombres y mujeres, forma parte de una serie de objetivos de Manos Unidas dentro de los propios objetivos del milenio. Sí, llevamos desde el 2007 trabajando cada año un objetivo del milenio y este año nos toca trabajar el tercer objetivo del milenio. Yo creo que todo el mundo sabe que Manos Unidas es una organización profundamente femenina, fundada por mujeres y en su mayoría trabajada por mujeres, y claro, para nosotros es medular. Aunque en todos nuestros proyectos la mujer siempre está presente, aunque no tengan el título de proyectos para la mujer, nos hacía mucha ilusión este año poder abordar este objetivo del milenio que nos parece además tan importante. Sí, porque decís bien, sin justicia no hay igualdad, sin igualdad no hay justicia, y vivimos en un mundo en el que todavía el peso del género, si lo podemos decir así, es demasiado. En España se ve, afortunadamente, probablemente no de la manera que se veía antes, pero en otros países lo vivíamos en la rueda de prensa de esta semana, en África y en El Salvador. Las mujeres lo tienen bastante más difícil que en otros lugares del mundo, ¿no, Ana? Claro, porque nuestros países en Centroamérica y El Salvador en concreto tienen una historia de sometimiento, de marginación. Nuestra Constitución de hace más de 100 años contemplaba que la mujer es propiedad del hombre constitucionalmente. Entonces vamos saliendo, hemos tenido una guerra interna en el país donde también por causa de la injusticia, por la injusta distribución de la riqueza en el país, porque no es que seamos un país completamente pobre, sino está empobrecido, que es otra cosa más diferente. Entonces, esto ha sometido los poderosos contra los más desposeídos en el país. Y esta injusta distribución y este sometimiento y marginación de las mujeres nos lleva a una lucha que gracias a Dios finaliza en el 92 con los acuerdos de paz. Las mujeres tampoco estuvimos ajenas a esa lucha, aunque muy poco se nos reconoce los acuerdos de paz. Pero en realidad las mujeres hemos estado en todos los frentes de batalla que ha habido, ¿verdad? Me refiero a la lucha política, de la demanda, la denuncia en el país, y en ese periodo también empezamos el proceso de organización y así en 1988 creamos el Movimiento Salvadoreño de Mujeres, una alternativa también para las mujeres, algo que se pusiera también a la par de estas mujeres, una estructura para poder aglutinar a todas esas mujeres que no encontraban salida, que estaban solas, que con el montón de hijos también y que sin trabajo, sus maridos en el frente de guerra, ya sea en el ejército o en la guerrilla, y también yéndose del país a causa de la gran represión. La desigualdad, Ana, provoca también pobreza. Sí, y además vivimos un periodo no solo de posguerra, ¿no? Pobreza y también violencia. Comentabas en la rueda de prensa que este año pasado se ha reducido a la mitad, pero que había alrededor de 329 feminicidios hubo en 2012. el 2012, pero en el 2011... Es una barbaridad en un país como El Salvador, que no estamos hablando de 100 millones de habitantes. Pero mira, en el 2011 casi 700 mujeres asesinadas. Entonces, en estos procesos, después de los acuerdos de paz, empezamos a ver nosotras lo de los asesinatos, la injusticia contra las mujeres,
y bueno, a revisar y a reorientar esa lucha. ¿Qué debemos hacer para sacarlas adelante? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué Pues es lo que mira, planteasteis que debíais hacer allí en Salvador? En principio, para nosotras era necesario crear esfuerzos en la alfabetización. Una gran cantidad de mujeres analfabetas, ¿verdad? Sin saber leer y escribir, y luego veíamos la necesidad de capacitarlas y de hablar de sus derechos, ¿verdad? Para que fueran avanzando también en conocer que tenían derechos, capacidades. Al mismo tiempo, hemos ido haciendo una incidencia en las instituciones del Estado para que estas instituciones fueran creando políticas en favor de las mujeres. Esta cosa no ha sido fácil. El tiempo de la guerra todos éramos, si hablábamos de organización, éramos enemigos, ¿verdad? Sí. Del gobierno, del Estado. Y ahí sí que hombres y mujeres a parar a la cárcel, ¿no? Violaciones. Ha sido un periodo difícil en el cual quiero reconocer que hemos contado con la ayuda, con la cooperación internacional, con Manos Unidas, que nos ha ayudado también para orientar hacia dónde, para el proceso de capacitación, los procesos de organización, porque nosotras pensábamos, un proyecto, no podemos traerle un proyecto de crédito, un proyecto productivo colectivos. Porque al final, si no tenían organización, si no estaban capacitadas, si no había colectividad, eso se iba a terminar. Entonces, para nosotras, implementamos procesos de capacitación, de organización, de crear las estructuras colectivas municipales o locales, ¿verdad? Para que sean ellas quienes vayan liderando todos estos procesos. Nosotras les estamos acompañando, muy bien, las acompañamos, pero estamos buscando también esos recursos, cómo llegar, cómo ellas puedan desenvolverse en todo esto, pero es necesario crear esa capacidad y ese poder en las comunidades y en las mujeres. Es un poco lo que comentábamos que hace Manos Unidas, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, que no es llegar el hombre blanco, todo esto entre comillas, a un lugar perdido, remoto en la otra mitad del mundo y plantar el proyecto y se hace lo que yo digo, sino que los proyectos nacen, surgen y se tienen que desarrollar desde los beneficiarios. Hay un nombre que ahora mismo no me viene a la memoria, desde la contraparte, sí. ese es el término, sí. Desde la contraparte en el lugar de origen. Sí, Manos Unidas siempre trabaja con las contrapartes. Tenemos afortunadamente, después de trabajar 54 años, una red muy extensa de contrapartes, todas ellas avaladas en muchísimas ocasiones por la Iglesia Católica, que nos merecen una fiabilidad y con las que llevamos trabajando muchos años. Y esas contrapartes forman parte ellas mismas de los beneficiarios que elaboran los proyectos. Elaboran el proyecto, te lo presentan, tú en España lo estudias, ves si es viable, si no, puedes hacer recomendaciones y luego lo que fundamentalmente, mucho más que financiarlo, a nosotros nos gusta decir que lo acompañamos. Lo acompañamos. Aunque sea desde aquí, desde España, aunque se viaje, pero les estamos acompañando. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros creemos que nos ha creado Dios a todos iguales y que todos nacemos con la misma dignidad por el mero hecho de nacer. Y lo que no puede ser es que no se den las condiciones para que las personas nos desarrollemos en igualdad y podamos ejercer esa dignidad con la que nacemos. A nosotros no nos gusta pensar que unas personas son más dignas que otras porque tienen más medios o no. Todos tenemos la misma dignidad por el mero hecho de nacer, pero luego tienes que favorecer que esa persona pueda vivir en condiciones dignas. Y precisamente por eso acompañamos, y precisamente por eso creemos que es tremendamente injusto que el 70% de la población pobre sean mujeres. El 70% de la población mundial pobre son mujeres, y que de las 2/3 partes de la población analfabeta sean mujeres y niñas. Si ya desde el principio les estás discriminando,
a las niñas y no les das acceso a la escuela en favor de los niños. Les está robando el futuro, la capacidad de cambiar la realidad. Exactamente. Ellas luego no van a ser dueñas de sus decisiones. No van a poder decidir si sus hijos van a la escuela o no. Y es tan importante para que se vea de una manera concreta, que muchas veces las cifras se ven de maneras frías, pero estadísticamente se sabe que cuanto más años ha ido una mujer a la escuela, más posibilidades de sobrevivir tienen sus hijos menores de 5 años. Y la propia comunidad en la que vive. Los que hemos tenido la suerte de viajar con vosotros a India o algún país africano, al final, sabes que los proyectos que están saliendo y los que son exitosos en buena medida tienen que ver con la capacidad de organización puede sonar muy sexista, pero yo creo que no es así, de las mujeres. Claro, pero si además nosotros para nada discriminamos al hombre, al revés. Queremos que sea un desarrollo igual, hombres y mujeres, iguales, juntos. El mismo Papa lo dice, que los hombres y las mujeres se tienen que desarrollar juntos, en complementariedad. No somos iguales, somos distintos, pero nos complementamos y tenemos que caminar juntos. Y por eso muchas veces también pedimos a las mujeres, a las de aquí y a las de allí, que cuando empiezan con la educación en su casa, en el hogar, que por favor den la misma educación a sus niños y a sus niñas. Esos pequeños pasos que aquí también se deberían dar con más fuerza, de que no sea la niña la que tenga que hacer las camas o ayudar a mamá a limpiar. No. Que pueda papá perfectamente limpiar, que no pasa nada. No es que no pase nada, es que se realiza él haciendo estas cosas igual que ella. Evidentemente, los que vivimos solos, que tenemos que aprender a hacerlo todo, estamos bastante contentos de poder hacerlo en plano absoluto de igualdad. Eso es así. Estáis hablando de una profunda injusticia, de una situación que pasan millones de personas en el mundo. Viniendo a esta orilla nos estamos encontrando con una crisis que sí que está a nivel global, pero que estamos padeciendo en España, y puede suceder, y de hecho sucede, y además tú lo has denunciado en alguna ocasión, que cuando hay crisis parece que nos olvidamos de que existen los otros pobres, o que hay pobres de primera, que serían los nuestros de aquí, con una situación absolutamente lamentable y que hay que solucionar, y que hay que poner todos los medios al alcance para que esa solución se solucione, pero no a costa de que otros pierdan la ayuda, la colaboración, la cooperación que antes se tenían. Y esto está sucediendo en España. Creo que en el último año se ha reducido de una manera brutal la ayuda oficial al desarrollo. Sí, de una manera brutal. Hemos pasado del 0,5 al 0,2 para el año 2013, está presupuestado. Del PIB, y teniendo en cuenta que el PIB y el PIB ya ha bajado. Creemos que es una situación profundamente injusta, porque además lo que más nos preocupa es que lleva implícito un concepto muy duro, que es que la solidaridad no es algo que tengas que ejercer siempre, sino solo cuando te sobra. Claro, la solidaridad no es eso. La solidaridad es el compartir lo que tenemos con los que lo necesitan. Afortunadamente, en España existe toda una administración, todo un sistema de vida que tiene muchas ayudas para las personas que lo están pasando mal. Estamos encantados de ver lo solidarios que somos los españoles y cómo ayudamos a las personas que lo están pasando aquí mal. Y sabemos que no pueden estar conformes con que por ayudar a los que aquí lo están pasando mal, consintamos que allí, que viven en una crisis permanente y que su riesgo es el de morir, morir de hambre, morir por falta de asistencia sanitaria. No podemos contraponer las dos ayudas, hay que ayudarles a los dos. Y además, de hecho, estoy segura de que los españoles van a seguir siendo generosísimos con Manos Unidas. Sí, da la sensación de, lo comentamos hace poco con el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, que él tiene una frase que le encanta, que es que en estos momentos es cuando más se nota la solidaridad de los españoles ante la crisis. Lo que sucede es que a lo mejor no es una cuestión tanto de la propia sociedad como de los organismos públicos, que sí que están transmitiendo, no sé si queriendo o sin querer, esa idea. Quizá. Yo siempre le animo a la sociedad española, a la sociedad civil, ese nombre que nos dan, que puede parecer tan rimbombante, que llegue allí donde no está llegando la sociedad oficial. Es decir, pues ya que la sociedad, la administración está bajando tanto los fondos, seamos nosotros más generosos y dando un ejemplo, como lo estamos dando a todo el mundo, de cómo España sabe acoger a todas las personas que lo están necesitando dentro de las familias, con un montón de instituciones que se están volcando, que eso mismo
va a suceder también, va a seguir sucediendo, que las personas que viven más allá de nuestras fronteras van a poder contar con nuestra solidaridad y con nuestros medios. Pero las organizaciones del tercer sector y de ayuda al desarrollo, ¿habéis tenido ocasión de plantear estas dudas, estas críticas a la administración? ¿O esto estamos hablando de un mero recurso al pataleo? Sí, una vez que la decisión ya está tomada? No, en absoluto es un recurso al pataleo. Hay que decir que la administración, por supuesto que cuenta con todas las organizaciones del tercer sector. Por supuesto que para hacer su plan director de cooperación ha contado con equipos de las coordinadoras de ONG para el desarrollo. Pero bueno, una cosa es que cuente con la opinión de esta gente y que conozca perfectamente nuestra opinión. Me atrevería a decir que la pueden compartir. Y luego es pues que se encuentran con que no hay dinero y hay que distribuirlo de una determinada manera, que es con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Sí, porque quitar fondos no sé si en El Salvador pasa igual, pero quitar fondos de determinadas cuestiones parece casi, y esto lo digo yo, no sé si lo compartiréis, casi inmoral. De la salud, de la educación o de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, parece que habría otras partidas muchísimo más importantes que donde recortar. Nosotros ya no nos metemos tanto en esos tejemanejes. Sabemos que lo tienen muy complicado porque hay una cosa que hay que repartir entre muchas personas. Y entonces sí que les pedimos que no se olviden que el recorte no sea tan drástico como ha sido. Ha sido, para nuestro modo de ver, demasiado drástica la reducción de la ayuda oficial al desarrollo. Porque además es que estamos hablando de eso, ¿no? De personas que si nosotros no les ayudamos, no tienen quien les ayude. Eso es lo duro, ¿no? Pensar en todas estas mujeres y en todas estas niñas, que sí, a mí me da mucha pena cuando veo que los ingresos de Manos Unidas están descendiendo y desciende el número de proyectos que podemos llevar a cabo. Me da mucha pena porque yo creo que lo que tenemos que tener siempre presente es a estas personas. Que detrás de esos proyectos hay personas con nombres y con apellidos, hay niños, niñas, hombres, mujeres. Sí. Y es decir, a mí me gustaría... Yo siempre creo que para interiorizar todas estas necesidades hay que conocerlas. Y por eso muchas veces le digo a la gente, tráetelas a vivir contigo, a estas personas. Cuando lleves a tus niños al colegio, piensa en todos los niños que a lo mejor tienen que recorrer kilómetros para ir al colegio. Cuando lleves a tu hija embarazada, que es una noticia tan preciosa, que traen un niño al mundo, que traen una vida nueva, no te olvides de aquellas mujeres para los que esa cosa tan natural puede representar una amenaza de muerte. No lo digo yo esto, lo dice la Organización Mundial de la Salud. No tengo el dato aquí, pero hay muchas mujeres que los problemas derivados de embarazo y parto son los menos atendidos a nivel mundial. Y entonces yo le digo a todos los españoles, por favor, traeros a toda esta gente, porque tenemos en nuestra mano el consumir de otra manera, el gastar de otra manera. Hay una frase que a mí, una comparación que a mí siempre me impacta mucho. En todo el planeta, el 20% de la población consumimos el 80% de lo que se produce en todo el planeta. No sé, hace poco Intermón sacó un informe que creo recordar que decía que solo con los beneficios de las 100 personas más ricas del mundo se podría acabar 4 veces con la pobreza en el mundo. Y te hace que pensar. Claro. Sobre todo porque dices que ganen un 25% menos. No es cuestión de echar la culpa a esas 100 personas, evidentemente, porque cada uno somos responsables de la construcción del mundo que nos toca. Pero te da que pensar. Yo creo que tenemos cada uno que plantearnos, olvidarte de los ricos y de la brecha que crece y crece y crece. Vamos a ver desde aquí, ¿qué puedo hacer? Y son cosas muy sencillitas, pero se pueden hacer. En el consumo de energía, el consumo de gasolina, que está produciendo tantos daños a estas poblaciones porque les contaminan las extracciones de petróleo, están causando un daño descomunal. Muchas veces luchamos aquí contra el aborto, lógicamente, ¿cómo no vamos a luchar contra el aborto en el mundo desarrollado? Pero nos olvidamos de que la contaminación del petróleo en la Amazonía de Ecuador ha multiplicado por 3 el número de abortos espontáneos. Y las condiciones para que los niños que nacen en tantos y tantos sitios puedan ser un poquito más adecuadas a la dignidad. Exactamente, ¿no? Entonces es no hacer claves de los problemas, no ponerlos dentro de casillas, sino vamos a traerlos todos, vamos a vivir todos ellos, sin angustiarnos y sin que nos produzca ninguna tristeza. A mí muchas veces la gente me dice, tú, trabajando en lo que trabajas, ¿cómo puedes seguir sonriendo? Digo, hombre, porque veo
lo que conseguimos, ¿no? Lo que se consigue con tan poco. Esas sonrisas de los niños, de las madres, de los padres, felices porque están sacando a sus proles adelante. ¿Se nota esta situación en los países mal llamados, y perdona, receptores de esta ayuda? ¿Se nota? ¿El que vamos saliendo adelante? No, el tema de la crisis. Vamos a ir adelante, vamos a abordarlo justo ahora. Después de hablar de lo malo, vamos a hablar de esperanza y de proyectos. Pero antes de eso, ¿se nota el impacto de la crisis en la bajada de ayuda al desarrollo? En España, por ejemplo, ¿cómo? Sí, por supuesto se nota, ¿verdad? Porque esto que ha impactado en Europa, que ha vivido con muchos recursos, en los países del tercer mundo esto es terrible, ¿verdad? Sobrevivir en este momento. Aparte de esto, una de las situaciones más duras, lo de la violencia, ¿verdad? La violencia no solo social, sino esta violencia que está afectando la juventud también. O sea, es una cosa muy dura. Genera, claro. Verse sin futuro, verse sin expectativas, genera no, y una además, violencia interior que... esta situación de económica está también como obligando a los recursos, muchas veces recursos humanos cualificados, a irse del país, ¿verdad? Ahora la gente que viaja para los Estados Unidos en busca de mejores condiciones no es solo la del campo que no sabía para dónde va ni qué, sino también profesionales, arquitectos, profesionales, abogados, y además profesores. atraviesa esa calle de camino tan peligroso que cuantísima gente ha muerto en esto de esa ruta hacia los Estados Unidos. Entonces, pero la frontera con México. Pero mira, está con México, Guatemala, México, Estados Unidos, es muy duro, ¿verdad? Constantemente sabemos de gente que ha sido asesinada en México, porque es la parte más dura para llegar a los Estados Unidos. Pero la gente es una desesperación, no hay empleo. Los niveles de desempleo son altos y esto en muchos casos las mujeres también son desempleadas, ¿verdad? En la mayoría, pero además tiene la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos porque hay esa situación tan dura del abandono familiar. El abandono familiar y cómo la mujer asume la responsabilidad de sus hijos al no... Imagínate si la madre también fuera tan irresponsable como el padre, ¿cuántos miles de niños tuvieran? Sí, los problemas del alcohol, que en Centroamérica también, los hombres que toman y... Sí, entonces para nosotras la necesidad de apoyar y de elevar la autoestima de estas mujeres, de crear estructuras de organización, cómo ellas puedan producir, cómo puedan salir adelante, cómo se van superando, esto es parte de nuestro esfuerzo que estamos haciendo. Y por supuesto, mira, nosotros en toda la lucha, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres cumple ahora el 26 de febrero 25 años. Y en todo este periodo nada hubiera sido posible si no hubiéramos contado con ese apoyo solidario, con esa ayuda desde los países europeos, y España ha sido uno de los países más solidarios con nuestro país. Sino, y con el pueblo sobre todo, gente que llegó que apoyar, si no veamos lo de los padres jesuitas, ¿verdad? Que al final que por cierto, estamos hablando hasta su vida, del tema de la igualdad, y a mí me venía a la mente cuando estábamos comenzando a hablar el tema de Yacuría. Allí murieron unas cuantas personas y 2 fueron mujeres y no se habla para nada de ellas. No tiene nada que ver, pero esa sensación también de desigualdad mediática es cuando menos interesante plantear. Y menos en aquel tiempo. Mira, en esos años hablar de derechos de las mujeres era una cosa que para nada, ¿verdad? Esto ha ido pasando a raíz de que en el conflicto se vio que las violaciones también estaban al interior de todas esas estructuras que estaban luchando, y luego cómo las mujeres participamos y muy bien, nadie nos dijo nada. Pero cuando alguien se atreve a decir eso también, en aquella época costaba, porque Gerardi también, a Gerardi en Guatemala también le mataron, entre otras cosas, por denunciar también esa profunda desigualdad y esa violencia contra la mujer. Pero luego, mira, también en este proceso, cuando hemos ido avanzando y hemos ido recuperando nuestro espacio también. Y hemos analizado como una situación muy dura para avanzar la situación de la violencia.
¿verdad? Porque la violencia somete a las mujeres, a las niñas. Las niñas, primero hay que privilegiar la educación de los varones antes que las niñas. Luego el problema de los embarazos a tan pequeñas edades, embarazos precoces, que los embarazos al final, mira, son mucha gente también que las embaraza cercanas a la misma familia, sí, y que después las abandonan o las obligan a crímenes a estas mismas niñas, que cómo queda su situación. Entonces, eso es una cosa que muy dura en la que estamos trabajando, para que las madres también en algunos momentos revisemos nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque hemos permitido también cosas y permitir violaciones y violencias muy cercanas, por no decir nada, ¿verdad? Pero el miedo, el temor, tanto a ser asesinada como la falta de credibilidad en las instituciones mismas del Estado. Saber que no podías ir a denunciarlo a ningún sitio. No denuncian, no dicen nada, se quedan calladas. Y así también, cuando las mujeres han ido tomando conciencia, también han tenido algunas repercusiones. Mira, el luchar por otras personas, el de ser solidarios y acompañarnos, tiene también sus costos. No podemos pensar en que el mundo se va a arreglar y todo se va a componer sin nuestra participación, sin nuestra ayuda, sin nuestro aporte. Entonces, todos y todas, cuando empezamos a trabajar por otros, sabemos, ¿verdad?, que que estamos arriesgadas y que en algún momento se nos puede cobrar algo. Sí, pero hay ocasiones en las que sabes que toca y que forma parte de esa teología de los talentos, que tú tienes unos talentos que aportar y que probablemente no te quede otra más que hacerlo si quieres ser tú mismo y llevar a cabo tu razón y tu misión en esta vida. Hablábamos antes de, estamos en una época de crisis, de recortes, de que todo parece que está muy mal, pero Manos Unidas sigue haciendo un montón de proyectos en todo el mundo y vamos a hablar también de eso. Muy bien. De esa esperanza y de esa, no solo esperanza, de esa realidad. Sí, sí. Es que además es una realidad que palpamos. Son muy distintos los proyectos de América, de Asia y de África, porque también los niveles de desarrollo son diferentes. Y en África todavía hacemos, por ejemplo, pozos y muchas escuelas y muchos... Más que hospitales, yo diría centros de atención sanitaria, un poquito más modestos, ¿no? Pero suele ser los primeros pasos. Lo que no te puedes es cansar de hacerlo, porque esto es un trabajo muy lento, pero que se va dando sus frutos, ¿no? Y estamos trabajando muchísimo, tanto en América como en Asia, sobre la capacitación de la mujer, porque ya tienen un determinado nivel en el que puedes empezar a trabajar así. En África estamos trabajando mucho más en alfabetización, en que la mujer no sea una cosa que se puede usar y tirar, en evitar la trata de las niñas, en evitar las violaciones de las mujeres como arma de guerra, en tantas y tantas injusticias. Nueva forma de esclavismo. De esclavismo, que es la violación de la mujer. Es considerarla una cosa. Es tremendo. Le intentan quitar su dignidad como persona y la convierten en una cosa que se puede usar y tirar, y eso es terrible. El año pasado 550 proyectos de desarrollo en 56 países de África, Asia y América. Estoy leyendo tu propio discurso del pasado martes. De esos proyectos, 83 tuvieron como destinataria preferente a la mujer, que está también presente en igualdad con los hombres en todas y cada una de las iniciativas y programas que apoyamos. No solo con la mujer, sino es que no puede ser, claro, desde la mujer. Si nosotros estamos hablando de que sin igualdad no hay justicia, lo que no podemos es discriminar al hombre. Lo primero, porque no, por principio, y lo segundo, porque además no sería práctico. Estas cosas se llevan. Por ejemplo, yo os puedo contar que en Etiopía hay un proyecto precioso de capacitación de mujeres para que luego puedan acceder a un programa de microcréditos. Y este proyecto de Manos Unidas, que lo lleva una misionera comboniana, Maru Solís, empieza por alfabetizar a las mujeres, enseñarlas a leer, a escribir y a sumar y restar, para que ellas sean capaces de firmar, sabiendo lo que firman. Eso es. Y una vez que tienen ese proceso, acceden al programa de microcréditos. Ya se les puede dar un microcrédito para que inicien cualquier actividad productiva, agrícola, comercial, como quieran.
Y cuando esas mujeres van a sus casas, a sus familias, y sus maridos ven lo que han conseguido, quieren ellos apuntarse al proyecto también. Y por supuesto que se les admite, claro. Es decir, que siempre decimos en Manos Unidas que un proyecto de Manos Unidas es una gota de aceite que cae en un papel y se va extendiendo, ¿no? Coge todo. Por ejemplo, otra manera que tenemos de trabajar con hombres también en Etiopía, con la ablación del clítoris de las niñas, que todos sabemos que es una cosa cultural, que forma parte de las sociedades africanas, que además está hecha por mujeres. Ahí el hombre no entra en ese rito. Es difícil de entender aún así. Sí, para nosotros resulta atroz e imposible de entender. Tienes que ir con respeto, haciendo una labor muy lenta, muy lenta. Pues en Etiopía se sacaron fotos del proceso y se les pusieron a los padres de las niñas. Y dijeron que eso ellos no consentían que se les hiciera a sus hijas. Causar ese dolor. Exactamente. Es que es muy difícil de entender para nosotros viviendo aquí, que tienes que llegar y desde abajo es un trabajo lento. Pero es una de las razones del éxito de Manos Unidas, lo que hablábamos antes, que, yo creo que sí. El trabajo siempre es con la contraparte, siempre es llegar al sitio y preguntar qué necesitáis y cómo lo podéis hacer y de qué manera os podemos ayudar. Os podemos acompañar, esa palabra que y además ellos, muy bien por ejemplo, ellos muchas veces nos cuestionan ¿qué tipo de desarrollo me vienes a traer? Porque el tuyo no lo quiero. Y además es lógico que no lo quieran, porque este desarrollo nuestro es el que está provocando esa situación de pobreza y de injusticia en la que vive el 80% de la población mundial. Con lo cual ellos te dicen, pero yo no quiero eso, porque son mucho más respetuosos con la naturaleza que les rodea. Para ellos la tienen más cercana, les representa una agresión cada vez que estás dejando una tierra en unas condiciones estériles para después. Por ejemplo, pues hay un montón de proyectos que se están haciendo en los que se fomenta la agricultura con abonos orgánicos, con insecticidas orgánicos, que ellos aprenden a fabricarlos y no solamente los usan, sino que los venden después. Es decir, es un tipo de desarrollo que a lo mejor es más lento, pero por otro lado también es más enriquecedor. Y más seguro. Y más sostenible. Y está construyendo sociedad, que las sociedades no se construyen de un día para otro. Más sostenible. Estamos terminando ya, pero quería preguntarte, hace poco has estado en Roma participando en la reunión del Corunum. Ahora se están haciendo muchas reuniones también con motivo del Año de la Fe, los 50 aniversarios de la apertura del concilio. ¿Cómo se os ve en Roma a Manos Unidas? Estupendamente. Somos miembros del Corunum, somos miembros per se. Y entonces se nos ve muy bien. Yo era la primera vez que iba a estas reuniones y me ha encantado el clima tan abierto de trabajo, tan enriquecedor, y luego la acogida de muchas organizaciones de otras que venían a saludarnos a Manos Unidas con mucho cariño y con mucha admiración. Y bueno, pues hemos trabajado en Corunum porque realmente ahora mismo hay una preocupación dentro de la Iglesia por la nueva ética mundial que pretende imponerse desde administraciones públicas, desde organismos internacionales, ¿no? que incluso nos atrevemos a decir que está un poco arrollando los derechos humanos que todo el mundo firmamos en el 48, porque está prevaleciendo esta ética positivista que dice que si algo se legisla por una mayoría ya está bien, ya es legal, ya es moral. Y en nombre de eso se están cometiendo muchísimos atropellos, sobre todo en estos países, que se les está pretendiendo imponer una ética con la que ellos no están de acuerdo. Y se les está pretendiendo, precisamente condicionando la ayuda oficial al desarrollo, a que acepten esta ética, que la acepten. La nueva colonización, colonización, exactamente. Brutal, porque es la de las ideas. Exactamente. La forma Entonces, de entender la vida. La Iglesia está muy preocupada con esto y está, yo creo que levantando la voz de una manera valiente en todos los organismos internacionales, aunque hay ya veces que puedas encontrar personas que no hacen caso o que te tildan de retrógrado, pero yo creo que en ese sentido el respeto hacia el hombre como hacia la antropología del hombre, esos derechos humanos que tienes per se, por nacer, ya naces con esos derechos humanos universales, inalienables, irrenunciables, y nos parece tan importante que las administraciones mundiales sigan respetando ese tipo de derechos, que estamos trabajando mucho por eso.
¿Sois conscientes desde Manos Unidas que tanto vosotros como Cáritas, como otras instituciones sociales, si se le puede llamar así, sois la cara amable de la institución, sobre todo en Europa, en un momento en el que pues, la institución pues, tiene una imagen que no es la mejor? Y eso es así. Pero, sin embargo, Cáritas, Manos Unidas, los hermanos de San Juan de Dios, los salesianos, todos los que estáis ahí manchando las manos directamente en el barro, tenéis una imagen fantástica y que también es una responsabilidad como parte de esa misma iglesia. Claro, por supuesto que sí. Nosotros quizás sea por culpa de que estamos abajito con la gente, en contacto con la gente, ¿no? Y a lo mejor resulta que transmitimos una imagen más cercana. Y yo no me explico que sea más que por eso, ¿no? Porque Manos Unidas, desde luego, es una ONG, es la ONG de la Iglesia Católica, y nosotros estamos a gustísimo dentro de la Iglesia, porque además vivimos esta pertenencia a la Iglesia con una gran libertad. Nosotros dentro de nuestra organización tenemos la gente vive su fe de muy diferentes maneras, y a nosotros eso nos parece muy enriquecedor y nos gusta que sea así. No le preguntamos a nadie de dónde viene ni por qué. Ni cuántas veces va a misa al día. No, en absoluto, en absoluto. Sí que ayudamos a que puedan profundizar en su fe. Creo que eso es una gran labor que tenemos todavía por delante, profundizar en la formación, porque yo, desde luego, a mí, desde que estoy en Manos Unidas, he profundizado en mi fe cristiana y vivo más contenta, soy más feliz porque me ha enriquecido muchísimo, y lógicamente me gusta que esto se lo pueda yo ofrecer a más gente que está dentro de Manos Unidas desde el mayor respeto, desde el más absoluto de los respetos. Habrán visto ustedes pasar por aquí unos rotulitos con la URL, la dirección de internet del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, del que Ana es directora, y de Manos Unidas, de la que Soledad es presidenta. Ahí podrán encontrarse unos números de cuenta. Estamos en la campaña contra el hambre. No digo nada más. Ustedes bien, pero bien puedes saben. decir, puedes decir. Colaboren, no, de verdad, fuera de broma, porque estamos hablando de todo el año habría que hacerlo, pero especialmente en estos días en los que además arrancamos la Cuaresma, la preparación para la Semana Santa. Tenemos justo ahora el Día del Ayuno Voluntario, que además cumplís 50 años de una idea fantástica. Muy bonita, es una idea preciosa. Además, en la nota de prensa que hemos elaborado en Manos Unidas hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que es el ayuno voluntario, y que la voluntad no te quita libertad, sino que te hace realizarte mejor. Y te hace absolutamente libre. Claro. Libre. Entonces, el ayuno voluntario a nosotros nos parece muy bonito porque es poder experimentar en una medida pequeñísima lo que significa no comer. Hay ayunos involuntarios y el nuestro que es voluntario, pero por lo menos esa cercanía a estas personas que tanto nos gusta que encontrarlas cerca, pues comprobar lo que es ayunar y sobre todo destinar ese ahorro con el ayuno. No se trata solo de no comer, sino de destinar lo que te has ahorrado, aquello que te has ahorrado, claro, dárselo, ¿no? Y de colocarte en el lugar, intentar mínimamente, porque es imposible hacerlo. Como unos vasos comunicantes, claro. Lo que yo dejo de comer aquí, que sirva para que coman los de allá. Pues anímense, señores, y háganlo. Ana, Soledad. No, yo también quiero hacer ese llamado al pueblo español, a la feligresía, a aportar, y que sepan que nosotras también, desde las organizaciones, estamos muy esperanzadas a la ayuda y al aporte de ustedes y de Manos Unidas para continuar nuestra lucha, para irse saliendo adelante. Nosotras desde allá haremos todo lo que nos sea posible, pero para ello necesitamos el aporte y esa colaboración que estamos recibiendo y estamos solicitando a Manos Unidas para continuar nuestros proyectos. Me gusta lo que decía Soledad, nosotros no imponemos y eso a nosotros nos consta, ¿verdad? Nosotras hacemos la propuesta del proyecto en base a la necesidad de la comunidad, en base a lo que la gente vosotros lo que conocéis, qué está pasando solicita, ahí. Sí. Y bueno, aunque hemos avanzado y muchos dirán el pueblo salvadoreño va saliendo adelante, ¿bajo qué costos, verdad? Bajo tantos asesinatos, tanta violencia, vamos saliendo adelante. Nos falta mucho camino por recorrer y no lo podremos hacer solas, sin la ayuda ni de Manos Unidas ni de ustedes. Sin esa ayuda nosotras difícilmente saldremos adelante.
Así que muchas gracias por invitarnos también a estar en este medio de comunicación que seguramente llegará a la gran mayoría en este país. Eso intentaremos nosotros también, aportando nuestro pequeño granito de arena, que también forma parte de esa playa. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Soledad. Señores, pocas veces les hacemos peticiones, pero bueno, ustedes ya saben qué es Manos Unidas, qué es la campaña contra el hambre y cuál es la responsabilidad de cada uno en la construcción de este mundo. Nosotros ahí lo dejamos. Gracias. Pasen un buen día y les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días. Gracias.